La noche había caído hace rato cuando abordé el último tren del metro. No era la primera vez que viajaba tan tarde, pero esa noche había algo en el aire que me hacía sentir incómodo, una sensación de opresión que parecía ahogar el aire. El tren estaba casi vacío, salvo por algunas almas cansadas que regresaban a casa después de un largo día de trabajo. Me senté en un rincón del vagón, mirando por la ventana mientras el tren se deslizaba por los túneles oscuros y serpenteantes. Las luces intermitentes y el traqueteo constante del tren eran casi hipnóticos. A medida que el tren avanzaba, comencé a notar algo extraño. Cada vez que pasábamos por una estación, el vagón se sentía un poco más frío y un poco más oscuro. Los fluorescentes parpadeaban, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. En una de las paradas, una figura alta y delgada abordó el tren. Llevaba un abrigo largo y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro en sombras. Se sentó al otro extremo del vagón, pero su presencia llenaba el espacio con una inquietante sensación de malestar. Traté de no mirarlo, pero algo en él me mantenía alerta, como si cada fibra de mi ser me advirtiera que no debía apartar la vista. El tren continuó su recorrido, deteniéndose en estaciones que parecían cada vez más desoladas. Los pocos pasajeros que quedaban fueron bajando uno a uno, hasta que finalmente solo quedábamos la figura del abrigo largo y yo. La sensación de opresión se intensificaba con cada kilómetro que avanzábamos. De repente el tren se detuvo bruscamente en medio de un túnel. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El vagón quedó sumido en una oscuridad absoluta. Intenté mantener la calma, convencido de que la electricidad volvería en cualquier momento. Pero entonces escuché un sonido que me hizo erguir el cuerpo. Era un susurro suave, apenas audible, pero claramente provenía del otro extremo del vagón. «No estás solo», decía la voz, y un escalofrío me recorrió la espalda. Parpadeé, tratando de acostumbrar mis ojos a la oscuridad, pero no podía ver nada. El susurro se repitió, esta vez más cerca. «No estás solo». El miedo comenzó a apoderarse de mí. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, apuntando hacia donde se suponía que estaba el hombre del abrigo largo. La luz reveló un asiento vacío. El hombre había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba la linterna por el vagón, buscando algún rastro de su presencia, pero no había nada. De repente sentí una mano fría en mi hombro. Solté un grito y me di la vuelta, la linterna temblando en mi mano. Allí estaba él, el hombre del abrigo largo, tan cerca que podía ver los contornos de su rostro pálido bajo el sombrero. Sus ojos eran pozos oscuros, sin fondo, y una sonrisa torcida se extendía por su rostro. «No estás solo», repitió, su voz ahora un murmullo grave que resonaba en mi cabeza. El tren empezó a moverse nuevamente, pero no estaba seguro de si eso era algo bueno. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el miedo. El hombre se inclinó hacia mí, su aliento helado rozando mi piel. «Has visto demasiado», susurró, y una niebla oscura comenzó a rodearme, haciendo que mis pensamientos se volvieran borrosos y confusos. De repente, las luces del vagón se encendieron, y me encontré solo nuevamente, tumbado en el asiento, jadeando por aire. El tren se detuvo en la siguiente estación, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo del vagón. La estación estaba desierta, y la sensación de opresión seguía colgando en el aire. Miré hacia atrás, esperando ver al hombre del abrigo largo, pero el tren partió, dejándome solo en la plataforma vacía. Los días siguientes fueron una neblina de paranoia y miedo. Traté de racionalizar lo que había ocurrido, diciéndome que debía haber sido una alucinación causada por el cansancio. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos pozos oscuros donde deberían haber estado los ojos del hombre. Una noche, mientras caminaba hacia la estación de metro, escuché un susurro familiar. «No estás solo». Me detuve en seco, mi corazón palpitando salvajemente. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Comencé a caminar más rápido. El susurro se repetía, siguiéndome como una sombra. Llegué a la estación y abordé el tren con la esperanza de que el bullicio y las luces disiparan el miedo. Pero el vagón estaba vacío.
salvo por una figura al final, con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha. Mi corazón se hundió. Me senté, tratando de ignorarlo, pero el susurro se hizo más fuerte. «No estás solo». La figura se levantó y comenzó a caminar hacia mí, su rostro oculto en las sombras. El tren entró en un túnel y las luces parpadearon, y por un momento pude ver su rostro claramente. Era el mismo hombre, con la misma sonrisa torcida y los mismos ojos oscuros. No había escapatoria. El tren se detuvo bruscamente y las luces se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió y el susurro llenó mi mente, repitiéndose una y otra vez. «No estás solo. No estás solo. No estás solo». Siempre he sido una persona curiosa, especialmente cuando se trata de lugares abandonados y misteriosos. Así que cuando escuché rumores sobre una estación de metro olvidada en las profundidades de la ciudad, supe que tenía que investigarla. Era una noche lluviosa cuando decidí aventurarme. Tomé el último tren y me bajé en una estación cercana a la supuesta ubicación de la estación olvidada. Caminé por los túneles oscuros, siguiendo las indicaciones vagas que había encontrado en foros de Internet. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegué a una puerta oxidada con un cartel que apenas se podía leer: «Estación cerrada». Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta y entraba en la oscuridad. La estación estaba en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y moho, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y descomposición. Caminé con cautela, iluminando mi camino con una linterna. El silencio era abrumador, roto solo por el eco de mis propios pasos. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Continué avanzando, tratando de ignorar la creciente sensación de inquietud. Llegué a la plataforma y vi un viejo tren oxidado, aparentemente abandonado. Decidí explorar el tren. Subí al vagón y comencé a caminar por el pasillo, iluminando cada rincón con mi linterna. Los asientos estaban cubiertos de polvo y telarañas, y el silencio era aún más opresivo dentro del tren. De repente, las puertas del vagón se cerraron con un estruendo. Intenté abrirlas, pero estaban atascadas. El pánico comenzó a apoderarse de mí cuando el tren empezó a moverse lentamente. Miré por las ventanas, pero solo veía oscuridad. El tren aceleró y las luces comenzaron a parpadear. Sentí una presencia a mi alrededor, como si alguien me estuviera observando. Intenté mantener la calma, pero el miedo era abrumador. De repente escuché un susurro, apenas audible, pero claramente dirigido a mí. «¿Por qué estás aquí?» Me giré rápidamente, pero no había nadie. El tren seguía avanzando y las luces parpadeaban cada vez más rápido. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré de nuevo, pero no había nadie allí. El susurro se hizo más fuerte, repitiendo la misma pregunta una y otra vez. «¿Por qué estás aquí?» Intenté responder, pero mi voz no salía. El tren se sacudió violentamente y las luces se apagaron por completo. Estaba sumido en una oscuridad total, rodeado de susurros y risas siniestras. Sentí que el tren se detenía y las puertas se abrieron de golpe. Salí corriendo del vagón, tropezando y cayendo en la plataforma. Me levanté rápidamente y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Los susurros seguían persiguiéndome, y podía sentir la presencia detrás de mí. Finalmente, llegué a la puerta oxidada y la empujé con todas mis fuerzas. Salí al túnel y corrí sin detenerme hasta llegar a la estación principal. Miré hacia atrás y vi la puerta cerrarse lentamente, como si la estación misma me estuviera despidiendo. Nunca volví a esa estación olvidada y nunca hablé de lo que ocurrió esa noche. Pero cada vez que paso por esa zona en el metro, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, recordando el eco del pasado que me persiguió en las profundidades de la ciudad. Siempre he sido una persona nocturna. Me gusta la tranquilidad de la noche, cuando la ciudad se calma y las calles están casi desiertas. Por eso, no me importaba tomar el último tren del metro para volver a casa después de trabajar hasta tarde. Pero esa noche, algo fue diferente. Eran las 11:45 de la noche cuando bajé las escaleras hacia la estación de metro.
El aire estaba frío y húmedo, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes de azulejos. La estación estaba casi vacía, salvo por un par de personas que esperaban en el andén. Me dirigí a mi lugar habitual cerca del final del andén, donde siempre había menos gente. El tren llegó puntual, con un chirrido metálico que me hizo estremecer. Las puertas se abrieron y subí, eligiendo un asiento en un vagón casi vacío. Solo había un hombre mayor sentado al fondo, con la cabeza gacha y un sombrero que le cubría el rostro. No le presté mucha atención y me acomodé, sacando mi libro para pasar el tiempo. El tren arrancó y el traqueteo rítmico de las vías me resultaba casi hipnótico. Estaba tan absorto en mi lectura que no me di cuenta de que el tren se había detenido en una estación que no reconocía. Miré por la ventana, pero no había señales ni indicaciones de dónde estábamos. La estación estaba completamente desierta y las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes. Las puertas se abrieron y una figura subió al tren. Era una mujer joven, con el cabello largo y oscuro, vestida con ropa antigua, como de otra época. Se sentó frente a mí y me miró fijamente, con una expresión que no pude descifrar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de ignorarla y volví a mi libro. El tren arrancó de nuevo, pero algo no estaba bien. El traqueteo de las vías sonaba diferente, más fuerte y desordenado. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que el hombre mayor ya no estaba en su asiento. La mujer seguía mirándome, y sus ojos parecían brillar en la penumbra del vagón. Intenté concentrarme en mi libro, pero no podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. De repente, las luces del vagón se apagaron por completo, sumiéndonos en la oscuridad. El tren seguía avanzando, pero ahora el sonido de las vías era ensordecedor, como si estuviéramos descendiendo a gran velocidad. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré bruscamente. La mujer estaba de pie junto a mí, con una expresión de desesperación en su rostro. «Ayúdame», susurró, su voz apenas audible sobre el ruido del tren. «No puedo salir de aquí». Antes de que pudiera responder, las luces volvieron a encenderse y el tren se detuvo de golpe. La mujer había desaparecido y el vagón estaba vacío. Me levanté temblando y me dirigí a la puerta. La estación en la que nos habíamos detenido era aún más extraña que la anterior. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y había un olor a humedad y descomposición en el aire. Salí del tren y miré a mi alrededor, buscando alguna señal de vida. No había nadie. Empecé a caminar por el andén, tratando de encontrar una salida, pero parecía un laberinto sin fin. Cada vez que giraba una esquina, me encontraba de nuevo en el mismo lugar. El pánico empezó a apoderarse de mí. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? De repente, escuché un susurro detrás de mí. Me giré y vi al hombre mayor del tren, con el sombrero aún cubriéndole el rostro. «No deberías estar aquí», dijo con una voz ronca. «Este es el último tren». Intenté hablar, pero las palabras no salían de mi boca. El hombre se acercó y levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y cadavérico. «Todos los que suben a este tren están condenados», dijo. «Nunca saldrás de aquí». Corrí sin saber a dónde ir, solo queriendo escapar. Pero cada paso que daba me llevaba más profundo en la oscuridad. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor y el aire se volvía más pesado. Sentí que me ahogaba, que no podía respirar. Finalmente llegué a una puerta de metal oxidado. La abrí con todas mis fuerzas y me encontré de nuevo en el andén, pero algo había cambiado. La estación estaba llena de gente, pero todos parecían fantasmas, con miradas vacías y rostros pálidos. La mujer del tren estaba allí, mirándome con tristeza. «Bienvenido», dijo el hombre mayor, apareciendo a mi lado. «Ahora eres uno de nosotros». El tren llegó de nuevo, con su chirrido metálico, y las puertas se abrieron. Subí, sin saber qué más hacer, y me senté en mi asiento habitual. El tren arrancó, y el traqueteo de las vías sonaba como un lamento eterno. Sabía que nunca volvería a ver la luz del día. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.